Hoy es viernes y como cada viernes nos vamos a ir rápidamente con nuestro osteópata y pedagogo. Hoy vamos a hablar de un tema también bastante interesante. A todos aquellos, que hayan roto la relación comunicativa con algún familiar, con algún amigo, con su pareja incluso. Hoy Marco nos va a hablar cómo nos afecta esa rotura de comunicación y cómo podemos retomarla. Ahí tenemos con nosotros ya a Marco. Muy buenas, Marco, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como yo decía, el tema de hoy, cómo restaurar la comunicación rota. Sí que es verdad que a veces nos pasa, pues con algún familiar, amigo, pareja, y siempre pues a una u otra parte le cuesta más trabajo volver a iniciar esa comunicación. Así que antes de nada yo quisiera que nos contaras, Marco, cómo nos puede llegar a afectar romper la comunicación con otra persona. Bueno, pues esto, por regla general, cuando lo hacemos, pues nos suele afectar de una manera importante, nos puede generar y causar tensión, estrés, ansiedad, incluso situaciones de crispación interna que no sabemos de dónde procede y sin embargo, pues son diferentes focos y uno de ellos pues, puede ser el haber roto la comunicación con alguien, ¿no? Entonces, la clave, hoy vamos a hablar de las claves para repararlas, ¿no? Entonces, la clave para reparar la comunicación que se rompe con otra persona, pues lo fundamental y esencial es el deseo honesto de querer hacerlo. O sea, ser honesto con uno mismo y querer reparar esa comunicación. Si esto es así, lo que sigue pues es armarnos de paciencia, ser muy constantes y aplicar algunos criterios básicos que luego vamos a hablar y sobre todo, pues esta tarea no es nada fácil, Rocío, no es nada sencilla, principalmente porque la mayoría de los casos en los que se rompe la comunicación, pues se han cometido una serie de errores que no se hemos sabido pues subsanar. Entonces se produce una serie de silencios, posibles faltas de respeto, heridas que se tocan o que se estimulan, que están ahí sin sanar. Y eso pues se convierte sinceramente en una labor ardua, ¿no? El recomponer ese estado de fractura pues implica, como bien decía antes, un esfuerzo. ¿Qué pasa? Que esto pues merece el esfuerzo trabajar para restaurar esta comunicación rota. Todo vínculo se vuelve muchísimo más saludable y se mantiene a la postre también muy saludable, sobre todo si hay un diálogo sincero, un diálogo oportuno y un diálogo sobre todo respetuoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a hablar de una serie de pautas, ¿vale? Que si llegamos a comunicarnos correctamente, pues esto, si lo llegamos a interiorizar y lo aprendemos y lo llevamos a la práctica con constancia, se termina internalizando. ¿Qué ocurre? Que las relaciones con los demás pues, son muchísimo más fluidas y sobre todo muchísimo más armónicas si están mediadas y si están sustentadas sobre todo en el diálogo. Bien. Eso funciona así de esa manera. Marco, pero yo te quería preguntar, ¿estas pautas que tú nos vas a dar sirven tanto para la persona que se siente dolida por haber roto esa comunicación? Porque siempre hay una parte, a lo mejor, ¿no?, que es la que ha dado pie a romper la comunicación y la otra parte que es la que siente se siente más dolida por haberse roto esa comunicación. Me explico. ¿Va a servir a las dos partes? Nos sirve a las dos partes, por supuesto que sí. Una, para llevarla a la práctica, si es el que ha roto la comunicación, para generar pues una serie de situaciones y una serie de utilizar una serie de herramientas para volver a retomar, y el otro para entender y sobre todo disponerse abiertamente cuando entienda que el otro pues ha cometido una serie de errores y que eso implica una serie de malestares. Entonces, a los dos les va a servir, a los dos les va a ayudar y sobre todo si la ponemos en práctica con asertividad, con paciencia y sobre todo con tranquilidad, nos va a llevar a un buen puerto seguro, seguro, seguro. Bueno, pues si te parece vamos a conocer esas pautas para que podemos llevar a cabo para arreglar esa situación de comunicación rota.
Claro que sí. Aquel que haya sido honesto y decida poner en práctica estas pautas, que las interiorice y que las utilice. Y aquel que se siente dolido, que se pare y que entienda que si también se ha tomado las cosas de manera personal, está cometiendo un grave error, porque el otro quizás lo que ha hecho es dar una opinión. Ahí hay que mantenerse muy en una posición neutra para que las cosas dejen de afectarnos de manera potente. Entonces, vamos a esas pequeñas pautas. La primera sería elegir bien el momento y el lugar. Es fundamental. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados de ruptura en este tema de la comunicación, y si esta pues, es muy severa o es muy potente, hay que manejar la situación con muchísimo tacto, ¿vale? Es importante, para comenzar, elegir sobre todo el momento y el lugar adecuado para intentar esa aproximación. Lo ideal es que no haya interrupciones externas, que no haya presiones externas. ¿Para qué? Para que ambas personas pues, puedan concentrarse sobre todo en el diálogo, que no siempre se logra al primer intento, ¿vale? De ahí la recompensa de la constancia en esta práctica. Cuanto más lo practiquemos, mejor lo vamos a dominar. La segunda puede ser evitar las generalizaciones. ¿Para qué? Para mantener una buena comunicación es fundamental no generalizar en los errores y en los fallos. Eso de siempre haces esto o nunca haces aquello, eso nos sobra. Por otro lado, antes de intentar restaurar la comunicación rota con alguien, debemos estar dispuestos a aceptar con tolerancia y sobre todo con nobleza nuestros errores y nuestros defectos. Las generalizaciones es una señal de lo que no hemos logrado. ¿Ok? Bien. Otra de ellas, mantener una actitud propositiva. Además de positiva, propositiva. Es muy importante tener y sobre todo mantener el deseo genuino de mejorar las cosas, la proactividad para que las cosas mejoren. Esto lo debemos de pensar y lo debemos decidir antes de intentar ese diálogo con la otra persona. En el momento ya no nos sirve, en ese momento ya no. Tiene que ser anterior. Ya hemos hablado muchas veces del planificar, del proyectar, del crear un guión, ¿vale? Que tiene que ser flexible para poder modificarlo y para que sea maleable. Entonces, si ese objetivo es auténtico, el objetivo de volver a reactivar la comunicación es auténtico, tenemos que encontrar la manera de proponer soluciones en lugar de actualizar los reproches o de reiterar esas heridas que están ahí medio abiertas, medio cicatrizadas. Es fundamental eso, proponer soluciones. Si nos mantenemos en la misma dimensión del problema, ahí no vamos a conseguir nada. La intención es encontrar salidas, y el hecho de ser proactivos en ese aspecto, pues va a implicar que le contagiemos al otro esa posición, esa disposición. Otra es fundamental, evitar las etiquetas. Uno de los factores que daña muchísimo la comunicación entre las personas es poner etiquetas a los demás. Eso hay que eliminarlo, ¿vale? Esto implica que lo simplificamos, que los acotamos en un concepto, y eso hace que la otra persona se reactive en su malestar. Entonces, ningún ser humano puede ser reducido a un solo aspecto. Somos multidisciplinares, ¿ok? Escuchar es una clave fundamental para restaurar la comunicación rota, ¿eh? Es importantísimo aprender a escuchar, escucha activa. Es esencial, asertividad y escucha activa. Esto no significa que nos quedemos callados mientras el otro habla, sino que nos esforcemos por entender y comprender a la otra persona y la perspectiva o la posición en la que está colocado. Eso es fundamental. Solo se puede entender a alguien si logramos apreciar sus términos y no solamente posicionarnos en los míos. Entonces es fundamental esa escucha activa. Me estoy alargando un poquito, pero nos quedan un par de ellas nada más. No sé si nos queda tiempo, tenemos tiempo o no. Dínoslo, sí. Tenemos tiempo, perfecto. Ser coherente para todo en la vida. La coherencia es fundamental. Ahora bien,
nadie es 100% coherente. Todos tenemos nuestras mejillas, todos tenemos, como dice un gran amigo mío, nuestros piojitos, ¿no? Entonces, pero si es posible alcanzar un nivel alto de coherencia, ¿vale? Es esencial. Es fundamental. La suma nos suma muchísimo el cambiar de opinión. Si solamente hay una buena razón para hacerlo, pues, oye, modificar nuestro enfoque de las cosas, ¿vale? Y sobre todo es fundamental respaldar nuestras palabras con actos. La coherencia favorece la confianza y sobre todo al diálogo le da su verdadero valor. Eso es esencial. Vamos a evitar los reproches, por favor. Evitar los reproches. Antes de hablar con la otra persona, ¿vale? Con aquella que queremos reparar la comunicación, es importante tener claro lo que nosotros sentimos y lo que quieres de esa persona. Entonces, no tenemos que mencionar lo que crees que ella siente o lo que crees que ella piensa o lo que crees que quiere la otra persona. Eso ya le corresponde a ella. Nosotros vamos a pedir lo que queremos desde nuestra posición. Y sobre todo y fundamental, tenemos que ser pacientes. Si la buena comunicación se rompe, ¿vale? Pues todo eso no se va a poder reparar en un solo día. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Entonces, requiere de muchísima paciencia para que algo vuelva a fluir que está estancado desde hace un tiempo o mucho tiempo. Entonces, un intento casi con toda seguridad no va a ser suficiente. Entonces, vamos a intentar empezar por los puntitos más suavecitos, vamos a empezar por las cositas más sencillitas y ya poco a poco nos vamos a ir metiendo en los puntos más álgidos. El secreto está en ser paciente con todo esto. Lo usual es que el diálogo se vaya recuperando muy poquito a poco y que en el proceso haya altibajo, Claro. al igual que en la vida. ¿Vale? El otro día me decían a mí mis clientes, yo quiero ser como tú. Yo les decía, como yo, si yo soy una montaña rusa muchas veces. Lo que pasa es que esos momentos me duran muy poquito tiempo. Bien. Entonces, no nos asustemos, es normal, altibajo, poco a poco, con tranquilidad. Es esencial, paciencia. No es tan difícil ni complicado como pueda parecer. Solamente hay que ponerle un poquito de empeño, constancia y perseverancia. Bueno, pues nos apuntamos todos esos consejos y además le digo a todos nuestros telespectadores que se hayan incorporado tarde, que como siempre esta sección está en nuestro canal de YouTube de Costa Noroeste y en las redes sociales también de Sana Salud y de Marco Antonio Cordero, por si quieren volver a retomar todos estos consejos que nos acaba de dar Marco para arreglar una situación de comunicación rota. Marco, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias a vosotros. Nos vemos la semanita que viene. Un beso.